de lo que no Dios esté trabajando conmigo, ¿verdad? Y quiero hablarte en esta tarde acerca de la esperanza. No sé cuántos han oído hablar acerca de esta frase: la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? La esperanza es... Me pasa un mini problema, bueno, pero la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, eso es una frase, pero la realidad a veces es otra, ¿verdad? Nuestra esperanza, cuando a lo mejor te has esforzado en los estudios, has intentado llegar a la nota de corte porque querías estudiar una carrera determinada o querías aspirar a un puesto concreto y te has quedado a las puertas. ¿Qué pasa cuando por años y por años y por años, dónde está la esperanza? Cuando a veces una pareja ha estado buscando un bebé y no ha sucedido, pasan los años y no sucede. O como líder ministerial llevas largas temporadas esperando resultados y cambios, pero no los hay, ¿verdad? ¿Dónde queda la esperanza en esos momentos? ¿Dónde queda la esperanza cuando nuestras expectativas no son superadas? Cuando la ilusión que teníamos acerca de algo, la pasión que teníamos acerca de un proyecto, de una oración, de algo en concreto, de repente ¡bum! ¿Cuál es la esperanza de los creyentes, de los cristianos, tuya y mía? ¿Cuál es? Es una esperanza muerta, ¿no? Es una esperanza que perece, ¿sí o no? Es una esperanza que se acaba, que dura un poquito. Dura un día, pero al día siguiente tienes que reciclar. ¿Eso qué es? Que no. Que no. Una esperanza, ¿cómo dice Pedro? ¡Viva! Tenemos una esperanza viva, tú y yo tenemos una esperanza viva. ¡Gloria a Dios! ¿Y sabes por qué está viva esa esperanza? Porque Cristo vive para siempre. Cristo muere, pero triunfa en victoria, en poder, se levanta de entre los muertos y dice la palabra de Dios que Él reina por los siglos de los siglos. O sea, Jesús se enfrenta al último enemigo que no había sido vencido y lo derrota, lo destroza, le pisa la cabeza a la serpiente y Él es triunfador en gloria. Él está sentado a la diestra del Padre. Lo que quiere decir es que si nosotros estamos anclados a Cristo y ponemos nuestra esperanza en Cristo, nuestra esperanza es una esperanza que viva, porque Él vive. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vive para siempre. Y mira, la esperanza se va a desarrollar en los escenarios más desfavorables de nuestra vida. Cuando atravesamos crisis económicas, cuando atravesamos crisis interpersonales con nuestro matrimonio o nuestra familia, cuando atravesamos falsas expectativas o malas ilusiones, en esos momentos, en los peores escenarios de la vida, es donde se va a pulir, es donde se va a trabajar y es donde se va a forjar una esperanza sobre tu vida. Y es ahí donde Dios va a probar nuestro corazón, donde Dios va a probar nuestra vida para que nuestra esperanza no sea una esperanza que perece, sino una esperanza que permanece. Porque si Cristo permanece, nuestra esperanza tiene que permanecer. Porque, ¿sabes? La esperanza no depende de las circunstancias que vivimos, depende de Cristo. Y si Cristo vive, entonces nuestra esperanza, ¿qué? Vive también con Él y para Él. Ahora, ¿cómo definiríamos la esperanza? Me gusta definir a veces los términos, porque así lo vamos a ir comprendiendo un poquito mejor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la esperanza según el diccionario? Pues la RAE dice que es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea, ¿verdad? Voy a volver a repetirlo: estado de ánimo que surge, evidentemente, positivo, de alegría, ¿no? Porque cuando hay esperanza, ¿de qué? Hay alegría, hay ilusión. Es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Ahora, ¿cómo definiríamos la esperanza en términos cristianos? ¿Cómo definiríamos la esperanza en términos de que tú y yo podamos aplicarnos hoy mismo cuando salgamos de este lugar o ahora mismo en nuestro corazón? La esperanza es la espera en fe y convicción de la intervención y la promesa de Dios sobre nosotros. La esperanza, iglesia, para ti y para mí, es la espera. Pero no cualquier espera, es la espera en fe y en convicción de la intervención y la promesa de Dios sobre nosotros. Eso quiere decir que cuando tienes crisis personales, te encuentras en la espera, pero en fe y en convicción
promesa de Dios sobre tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Traduciendo en otras palabras, es que la esperanza es una espera no estática, sino dinámica. Es una espera activa, donde yo espero, pero no espero en mi comodidad sentado que la vida pase. No, yo espero y mientras espero trabajo. Mientras espero, creo. Mientras espero, sirvo. Mientras espero, levanto mi fe delante de Dios. Mientras espero, adoro a Cristo Jesús. Mientras espero por mi milagro, sigo orando, sigo batallando, sigo creyendo, sigo viniendo a la iglesia, sigo diezmando. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Amén. Aleluya. A alguno le he pillado, ¿eh? Pero es eso, es la espera en fe y convicción de la intervención y la promesa de Dios sobre nuestra vida. Y mira, yo escuché en una ocasión que alguien dijo que los cristianos somos aquellos que antes de salir, que parece que somos aquellos que antes de salir de nuestra casa, somos los primeros en tomar un bote en vez de agua de vinagre, ¿verdad? Y entonces salimos. Bueno, Dios, a eso se refiere, ¿verdad? Caras de pasa, poco serios. Usted me ha mirado mal. Sí. Pero el mundo no puede decir eso de nosotros. El mundo no puede asociarnos con que tomamos vinagre en vez de leche, o en vez de café, no. El mundo tiene que relacionarnos con aquellos que tomamos por lo menos, yo qué sé, algodones de azúcar, ¿verdad? Porque estamos todo el día contentos, todo el día alegres, porque todo nos vaya bien. No, porque vivimos en esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la esperanza está intrínsecamente relacionada con la pasión y la ilusión. Quien vive en esperanza, vive en gozo. Quien vive en esperanza, vive en pasión. No os afanéis por nada, dice la Biblia. No os afanéis por nada. Por el contrario, añado yo, vivid en esperanza. Vivid en esperanza. Amén. Y me gustaría, pues, hablar sobre un pasaje que seguramente conocéis, seguramente habéis estudiado, leído, alguno de vosotros lo habrá enseñado y predicado. Se encuentra en Ezequiel, capítulo 37, me gustaría que me acompañases. Vamos a leer. ¿Alguien sabe qué pasaje es? Es uno de los más famosos de Ezequiel, quizá. Ezequiel 37. Y vamos a ver qué tiene que decirnos acerca de la esperanza este pasaje. Ezequiel 37, versículo 1 dice así: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, dice Dios a Ezequiel, ¿podrían revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Di conmigo: escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, dice Ezequiel. Mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, dile al aliento de vida, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Dice que yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado. Atención aquí, ya no tenemos esperanza. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Versículo 12.
Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Podré en ti mi aliento de vida y volverás a ir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. ¡Gloria a Dios! Amén. Qué palabra tan impresionante, ¿verdad? Es uno de mis pasajes, no sé si favoritos, pero desde luego que siempre hay algo que Dios me habla, siempre hay alguna verdad, algún punto que sacar para aprender. Ahora, nosotros leemos el pasaje y lo leemos muy rápido, ¿verdad? Es como que Ezequiel explica muchas cosas en pocos párrafos y encima nos hace spoiler. O sea, ya sabemos lo que va a suceder al final, ¿verdad? Pero aunque parece que el final es bueno, es positivo, Dios interviene, Dios hace algo, pero la realidad es que lo que está sucediendo es muy trágico. Es terrible. Es una situación totalmente precaria. ¿Qué es lo que había sucedido? Mira, años atrás, lo que había sucedido, aunque Ezequiel lo está profetizando, pero lo que estaba sucediendo era básicamente de que Dios le había dicho a Israel, solo tienes un Dios, por lo tanto, solamente tienes que adorarme a mí. Ahora, Israel lo que hace en muchos momentos es desviar su atención, desvía su adoración a otros ídolos, a los Baales, a Asera, a otros ídolos, se junta con otras, porque quiere ser como las demás naciones, ¿verdad? Y comienza de alguna forma a quitar a Dios de su corazón para hacerse con otros dioses. Y Dios lleva mucho tiempo diciéndole a Israel, vuélvete de tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, viene juicio contra ti. Israel es un poco el espejo con nosotros mismos, ¿verdad? ¿No te suena a veces? Israel va y se relaja, Israel está bien, de repente se relaja, es cautivo, ¡ay Señor, sálvame! Dios le salva, le muestra su poder, todo bien, otra vez se consagran al Señor, pero otra vez se relaja, ¿verdad? Es una montaña rusa, nuestra vida cristiana muchas veces también esa montaña rusa, ¿verdad? Llevo 4 meses sin orar, espero que no te haya pasado eso, ¿no? Madre mía, 4 meses sin orar, Dios mío. Bueno, la cuestión está en que Israel toma las consecuencias de desobedecer a Dios. Y tiene el imperio más poderoso de aquella época. Tiene el imperio más fuerte, más potente, con el ejército más peligroso del momento, Babilonia. Y vienen con sus carros, vienen con su gente, vienen millares y millares y millares de ejército. Y lo que hacen es arrasan todas las ciudades. Las arrasan, las dejan sin nada. Fíjate, la gente tenía sus casas, tenía sus negocios, tenía sus comercios, sus calles. Imagínate, preñada de repente, ¡bum! Nuestra vida entera arrasada por completo, y toman a todas las personas y se las llevan a un lugar hostil, a un lugar diferente, a un lugar que no es su hogar, a un lugar que no es su casa, a un lugar donde les van a imponer nuevas normas, les van a imponer nuevos códigos morales, les van a imponer nueva ideología, les van a imponer una nueva vida. Por eso Israel dice, ya no tenemos esperanza. Nuestros sueños se han terminado, nuestros ingresos se han terminado, nuestras ganas de vivir incluso se han terminado, nuestras expectativas se han acabado, incluso espiritualmente llegaron a una precariedad tan dura que ellos se asemejaban a un puñado de huesos secos. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que ellos no tenían vida. Estaban como si fuesen muertos viviendo. No sé si alguien ha visto Last of Us, la serie esta que ha salido en HBO. Va de zombies. Un zombie es básicamente un poco eso, ¿no? Es un muerto viviente. Tiene vida, pero lo único que hace quizás es respirar, porque lo demás, así estaba Israel, como un zombie. Un muerto viviente, espiritualmente hablando. Entonces,
Lo que sucede aquí es básicamente que entra en una carencia y una precariedad bastante grande. Y lo que quiero hablarte muy rápidamente es de 4 etapas o 4 caminos que debemos andar, debemos enfrentar para vivir una vida en esperanza diaria. Si quieres vivir en esperanza día a día, que nunca te olvides de llevar tu móvil por la calle, pero tampoco tu esperanza, sí, pues entonces me gustaría relacionar esta historia que acabamos de leer, una historia que seguramente conoces, que habla de 2 caminantes, o 2 discípulos, o 2 personas que iban de camino a Emaús. Es pastora, ¿sabes? Tiene discernimiento. ¿Verdad? Así que estos 2 iban de camino a Emaús, y al igual que Israel, estaban sin esperanzas. Al igual que Israel, estaban secos. Al igual que Israel, estaban desilusionados. ¿Por qué? Porque así como Israel se le había robado la esperanza a estos 2 discípulos también. ¿Por qué? Porque el Mesías, aquel que esperaban que trajera justicia, aquel que esperaban que trajera salvación, aquel que esperaban que hiciera algo, su Jesús, su Mesías, estaba por el camino de la confusión. Voy a explicar qué quiero decir con esto. Jesús se acerca, el resucitado, se acerca a estos 2 discípulos, pero algo nos dice la Biblia. Dice que sus ojos estaban, ¿te acuerdas? Y no pueden reconocerlo, no pueden verlo. Básicamente sus ojos estaban velados porque su espíritu estaba abatido. Tenían unas grandes cargas, una gran congoja que les incapacitaba a reconocer a Dios. Esto se llama el velo del dolor. Es cuando una tristeza profunda, una desilusión profunda por la conmoción, muchas veces se pone sobre nuestra vida el velo del dolor. Y tú y yo hemos vivido circunstancias dolorosas, circunstancias difíciles, donde hemos sido quizá arrancados del lugar en donde pertenecíamos, hemos sido arrancados de nuestras expectativas, quizá momentos de enfermedad, momentos de dificultad familiar o económica, no lo sé. Tú puedes ponerle un nombre específico a esos momentos, esas etapas de dolor que te han costado lágrimas y sufrimiento constante, y aún esas lágrimas ni siquiera lo sabe nadie, pero tú sí que lo conoces. Ese camino es el camino de la confusión, donde muchas veces hay un velo, y ese velo, déjame decirte, muchas veces es incapaz hasta de reconocer la bondad de Dios. Dios, ¿cómo tú puedes estar obrando con esta enfermedad tan grande que viene sobre mi vida o sobre mi familiar? ¿Cómo tú realmente puedes estar obrando en medio de esta circunstancia tan difícil? Señor, llevo años y años y años y años y años peleando, batallando, avanzando, y es como que esta situación nunca me deja en paz. Señor, ¿cómo es que tú estás obrando? Y dice ese velo de dolor que de alguna forma nos incapacita ver la bondad, ver la misericordia de Dios, ver la gracia de Dios, ver el poder de Dios. Así estaban estos 2 discípulos. Jesús estaba ahí. Sentían el aliento de Jesús. Qué triste, ¿eh? Estar al lado de Jesús mismo. Vamos, posencarnado, ¿no? O sea, en términos teológicos, déjame ver si me acuerdo, era el encarnado pospascual. Eso quiere decir que sí, estaba encarnado, pero que era Dios a tope, ahí era con todo el poder que acababa de vencer a la muerte. O sea, era un Jesús radiante, Jesús puro. Está ahí Jesús caminando con ellos, pero ni siquiera lo pueden reconocer. No reconocen su voz, no reconocen sus marcas, no reconocen su rostro. Eso es lo que le pasó también a Marta y María. Tenían el velo del dolor, les incapacitaba ver que Jesús realmente podía obrar. Y por eso, en vez de llegar a Jesús con expectativa, llegan a Jesús desesperadas, desilusionadas, y le dicen: si hubieras llegado antes, no habría muerto mi hermano. Le reprochan a Jesús de que ha llegado tarde. ¿Tú crees que Dios llega tarde a alguna cita?
¿Tú realmente crees que Dios se equivocó en algún momento? ¿Tú crees que Dios se le olvidó? O sea, Jesús estaba sanando ahí a todo el mundo y se olvida de su mejor amigo. ¿Tú crees que realmente Jesús llegó tarde? Dice Marta, María, lo que yo voy a hacer es que no sabes lo que voy a hacer. Es que yo no me voy a glorificar en un milagro de sanidad. Yo me voy a glorificar en un milagro de resurrección. Y sabes, cuando tú y yo vivimos etapas por el camino de la confusión, en etapas del camino del dolor, te vas a encontrar en etapas de sufrimiento, donde van a venir circunstancias que no entiendes, que no comprendes, que incluso se te va a ocurrir hasta la mala idea de reprocharle a Dios por qué has permitido esto, por qué no llegaste a tiempo. Y ahí es cuando Dios dice, no se trata de ver, se trata de creer. Si crees, verás la gloria de Dios. Y es que, iglesia, márcate esto, guárdate esto. La gloria de Dios únicamente se manifiesta en los peores escenarios. ¿Cómo se manifestó la gloria de Dios en ese momento? Cuando hubo muerte, se manifestó en resurrección, en vida. La gloria de Dios se manifestó después de 400 años de esclavitud. ¿En qué? En liberación del pueblo de Dios. La gloria de Dios se manifestó en medio de las injusticias con José. Año tras año, año tras año, año tras año, injusticias por aquí, por allá, lo meten en la cárcel y su gloria se manifiesta en medio de eso para ponerle una oposición de honor, donde después de haber sido procesado es capacitado. Y son esas áreas, son esas temporadas de dificultad que van a pulir, que van a transformar y que van a capacitarnos y a catapultarnos hacia el propósito de Dios. Su gloria, iglesia, márcatelo, guárdatelo. Se manifiesta en las circunstancias más difíciles y más precarias, porque Él va a obrar un milagro. Seguimos por el camino de la confusión y llegamos al camino de la intimidad. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús es quien se acerca. No es que los discípulos se acercan a Jesús, no es que el pueblo de Israel se acerca a Dios, no. Dios se acerca a Ezequiel y le dice, Ezequiel, tengo un plan para mi pueblo. Gloria a Dios. Jesús se acerca a los discípulos y les va a enseñar que Él ha resucitado. Este es el mensaje del Evangelio. No que tú y yo nos hemos acercado a Dios, sino que Dios se ha acercado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Tú no puedes acercarte a Dios. Tú no puedes. ¿Por qué? Porque eres incapaz de acercarte delante de Él por medio de tus propias obras, por medio de tus propios esfuerzos. Además, ¿qué vas a hacer tú, trozo de carne pecador, delante de un Dios santo? ¿Me estás entendiendo? No podemos hacer nada. Pero por eso Dios se acerca a nosotros por medio de Jesucristo. Se encarna, se hace como nosotros, muere en la cruz para darnos vida. Y como Él se ha acercado a nosotros, ahora nosotros podemos acercarnos a Él. Ahora, porque Él se acercó a nosotros en sufrimiento, nosotros podemos acercarnos a Él en bendición. Ahora, fíjate lo que dice Dios a Ezequiel. Le dice, Ezequiel, profetiza, ¿el qué? La palabra de Dios. No dice Ezequiel, profetiza algo bonito, ¿verdad? Diles algo bonito. Ezequiel, profetiza ahí algo que se te ocurra. No, profetiza la palabra de Dios. Ahora, en Lucas 24, en adelante, dice que Jesús comienza a hablar a los dos discípulos acerca de lo que la ley, Moisés y tal, decían acerca de Él. O sea, lo que Jesús comienza a hablar es de la Biblia y comienza a hablar de las Escrituras, todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús no habla cualquier palabra. Jesús no habla cualquier cosa, aunque Él era el Verbo de Dios. Aunque Él era la palabra, aunque Él era y tenía palabras de vida eterna, lo que hace es que toma la palabra de Dios, las Escrituras, y comienza a enseñarles lo que Moisés decía acerca de Jesús, lo que Noé decía acerca de Jesús, lo que David decía acerca de Jesús, y así les hace un estudio inductivo impresionante. Me hubiese encantado estar en esa clase con Jesús, de verdad. Imagínate a Jesús, el mejor intérprete de la palabra de Dios, explicándote el Antiguo Testamento. Impresionante, ¿sí o no? Pues ahí está Jesús hablándoles a los discípulos lo que la Biblia decía acerca
acerca de él. Esto me enseña una cosa, que si Dios le dice a Ezequiel, profetiza la palabra para revivir a estos huesos, y Jesús hace alusión en las Escrituras para hablar de sí mismo, no queda otra. Blanco y en botella ya sabemos que agua no es, ¿verdad? Es leche. Necesitamos tiempo y compromiso con la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios se haga una con nosotros y nosotros una con Él. Muchos de nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué no tengo llamado? Es que no sé cuál es el propósito de vida. Es que Dios no me habla. ¿Que Dios no te habla? ¿Que Dios no te habla? ¿Me dices en serio que Dios no te habla? ¿Has abierto la Biblia? Es que me enfado, pastora, de verdad. Hubo un predicador en una ocasión que dijo, ¿quieres oír la voz de Dios audiblemente? Tiene la receta este hombre. ¿Quieres oír audiblemente la voz de Dios? Dice, yo os voy a dar la receta. Escuchad, no lo digáis por ahí, que si no todo el mundo va a escuchar la voz de Dios audiblemente. Lee la Biblia en voz alta. Amén. 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 ¿Quieres oír la voz de Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. O sea, lo que está queriendo decir es, esta palabra de Dios son sus palabras de principio a fin. Dice Timoteo, porque la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera. Lo que nos quiere decir esto, que todas las palabras, desde Génesis a Apocalipsis, a un Levítico, a un Números, a un Éxodo, Ezequiel, Lucas, todos los libros son inspirados ¿para qué? Para redarguirte, para enseñarte, para exhortarte, para levantarte, para animarte, para enseñarte, para perfeccionarte, para pulirte, y puedo seguir así toda la noche. Porque lo que hace la palabra de Dios es algo que no hace ni mi libro ni cualquier otro libro, que es llega a lo profundo de nuestra alma y convierte el espíritu, convierte nuestras intenciones. Inspirado significa aliento de vida, significa soplo de Dios. O sea, lo que básicamente está diciendo Timoteo es que Dios ha soplado su aliento sobre estas palabras. Por eso nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿Y cómo nuestra esperanza se vivifica? Cuando leemos las palabras de ¿qué? De vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios. El camino de la confusión pasa en el camino de la intimidad, donde Dios se ha acercado, donde nos llama a un compromiso con su palabra para conocer su camino, y donde somos llevados al camino, y esto me encanta, de la comunidad. Yo te pregunto, a aquellos que se acuerden de la historia, que aunque no la hemos leído, está en Lucas 24, 13 en adelante, es que tengo un PowerPoint que pongo las relaciones de los pasajes, pero como no he podido proyectarlo, pero si queréis os lo mando para que podáis tenerlo, ¿vale? La cuestión está en que, explicándole esto, me he perdido, no. Sí, ya voy. ¿Cuándo se dan cuenta de que es Jesús? Cuando parte el pan. En el momento en el que Jesús se va a desviar y le dicen, Jesús, entra a casa. No te va... Bueno, Jesús no me colaba ahí. ¿Vas a casa? Buen hombre, le diría. No sé lo que le diría, la verdad. Vas a casa y Jesús entra y demás. Entonces, parte el pan. Y en ese mismo momento dice que el velo es caído y reconocieron a Jesús. ¿Puede ser ese es Jesús? Es lo que esto me enseña es que seguramente ellos recordaron el último momento que tuvieron con Jesús. ¿Cuál fue el último momento que tuvieron con Jesús? La Santa Cena. Un tiempo de comunión, un tiempo de intimidad. Ese fue un momento, una cena que marcaría para siempre sus corazones, porque Jesús hace algo muy extraño, pero al mismo tiempo muy simbólico. Comienza a partir el pan, reparte el vino, y Él dice las palabras siguientes: haced esto en memoria de mí.
haced esto en memoria de mí. O sea, eso quedaría grabado para siempre en los corazones de los discípulos. Y mi pregunta para ti es, ¿la Santa Cena se vive de forma individual o en comunidad? Tú te levantas por la mañana y dices, hoy me apetece tomar la Santa Cena a las 8 de la mañana. Me voy a hacer aquí un pan, un vino y lo voy a disfrutar un montón. ¿A qué no? No, porque la Santa Cena es constituida para vivirlo en comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dice, haced esto en memoria de mí, haced vosotros en comunidad como mi cuerpo. Él estaba constituyendo una cena, un momento sagrado para recordarle a Él. Jesús no vino a establecer una institución cualquiera. Jesús no vino a establecer un eslogan, Jesús no vino a levantar una bandera, somos nosotros los cristianos, somos los mejores del mundo mundial, somos mejores que cualquier otra filosofía o religión. No, Jesús vino a establecer una comunidad. Una comunidad. ¿Y qué quiere decir la palabra comunidad? Básicamente, un conjunto de personas diversas, diferentes, pero que caminan bajo un mismo propósito, una misma meta y una misma dirección. Comunidad quiere decir que en medio de la diversidad hay unidad. ¿Y cuál es el vínculo perfecto que une a esta comunidad? ¿Cuál es el vínculo perfecto? Jesús lo dijo, el mundo os conocerá por cuanto os amáis los unos por los otros. La bandera que tenemos que poner por encima de cualquier cosa es una bandera reivindicativa de amor sacrificado, amor de entrega, amor de apoyo, que eso está traducido en que, aun a pesar de las diferencias que tengo con mi hermana, no solamente quizás raciales, no solamente barreras de cualquier otro tipo, sino que aun a pesar de las diferencias que puedo tener hasta en mi carácter, en cualquier cosa, en el sexo, en cualquier cosa, hombre, mujer, lo que sea, aun a pesar de todo eso, trabaja en la unidad. Y Pablo dirá, y con esto voy a ir concluyendo, Pablo dirá en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla acerca de los dones, dirá que la unidad se trabaja por medio, o se podría comparar o hacer una metáfora con un cuerpo, ¿verdad? No sé si os acordáis de ese pasaje, pero básicamente lo que está queriendo decir es que así como un cuerpo tiene diferentes miembros, así como un cuerpo tiene diferentes miembros, puedes, pero la que se va a liar, ¿verdad? No, es imposible, o sea, no funciona así. Son diferentes y aunque tienes muchos miembros y muchos órganos, claro que sí, pero todos son especiales, son únicos, tienen una función específica para el correcto funcionamiento de tu cuerpo. Si uno falla, no esperes que vayas a poder hacer ejercicio de la misma manera. Si uno falla, no esperes que puedas caminar de la misma manera. Si uno falla, no esperes que puedas hacer las cosas que hacías antes cuando no fallaba. ¿Por qué? Porque para que el cuerpo esté sano, todos los órganos, todos los miembros tienen que funcionar correctamente. Un cuerpo saludable es síntoma de órganos y miembros saludables. ¿Estás conmigo? Eso es lo que sucede con el cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo estamos bajo una misma misión, cuando tú y yo estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cuando tú y yo estamos comprometidos con la oración, con el servicio, con las ofrendas, cuando tú y yo estamos realmente comprometidos con extender su reino en la iglesia local y más allá de la iglesia local, cuando tú y yo estamos haciendo lo que tenemos que hacer, entonces estamos haciendo que el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, funcione correctamente. ¿Me estás entendiendo, sí o no? Por lo tanto, cuando tú no haces lo que tienes que hacer, estás siendo un estorbo al reino de Dios. Y eso es trágico. No estás siendo un estorbo para el pastor, para el líder. No te lo tomes personal, realmente. O sea, lo que está siendo un estorbo es para que el cuerpo de Cristo no se desarrolle de forma saludable. Y eso Dios no lo permite. Por eso tú y yo tenemos que analizarnos. Tenemos que reflexionar y decir, bueno, ¿por qué me congrego?
¿Por qué me consagro? ¿No? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? Si realmente esto es así, entonces quiero hacerlo de la mejor manera. Entonces quiero crecer en el camino de Dios, quiero extender el reino de Dios, pero con más compromiso, con más entrega, con más sacrificio, porque sé que si el cuerpo de Cristo que esté sano y desarrollado, Dios ha permitido que se ponga la responsabilidad también sobre mí, entonces quiero hacerlo. ¿Sabes? Si en un trabajo en cadena, en una fábrica, uno no hace lo que tiene que hacer, está estorbando todo el trabajo en cadena, ¿sí o no? A mí me tocó en una ocasión trabajar y recuerdo que a mí me pusieron el primero. Llegaba el nuevito ahí, yo creo que a los nuevos siempre pues les tocan novatadas, ¿verdad? Y me pusieron primerito ahí, yo estaba ahí, que venía de haber trabajado muy poco, era jovencito, y estaba ahí en esa fábrica y toda la producción dependía de mí. Lo que pasó es que en 5 minutos me cambiaron, me pusieron el último. Pero encontré que se me daba mejor cargar más peso que no ir tan rápido, así que me gané ese puesto por mío, me gustó de todo. La cuestión está en que yo estaba estorbando, y como estaba estorbando me dijeron, ven aquí chaval, que aquí no sirves, ¿verdad? Y me pusieron en otra función. También a veces tenemos que buscar cuál es nuestro lugar. Hay personas que Dios la va a usar en la intercesión, otros en la alabanza, otros... Claro, a veces me viene gente y dice, Josué, quiero cantar. Uf. ¿No te gusta poner sillas? Claro, es como si yo voy al pianista de mi iglesia que toca muy bien y le digo, yo quiero tocar el piano. Me va a decir, Josué, se te da muy bien la guitarra, quédate ahí donde estás. A veces tenemos que también comprender, saber qué áreas vamos a ser efectivos. Eso no quiere decir que podamos todos aprender, ¿vale? Lo estoy exagerando. Pero la cuestión está en que cuál es el lugar donde Dios nos llama, donde realmente podemos ser efectivos y también de una forma coherente, porque se relaciona con los dones y las capacidades pues que Dios me ha dado. Hay gente que tiene más facilidad para cantar y termina aprendiendo y entona y bien, pero hay gente que no entona. Bueno, pues a lo mejor servir agua le va a servir, no, es broma. Pero aprender un instrumento o cosa. Por cierto, aquí los dos que han cantado cantan muy bien, así que sí que es un ministerio. No sé si os ha pasado una ocasión que habéis tenido que hacer reformas en casa o habéis comprado un cuadro que os ha gustado mucho, ¿verdad? Y es una tarea muy sencilla poner un cuadro, ¿verdad? Coger un martillo y un clavo. Entonces, a ver, no tiene mucho misterio, entonces lo que hacemos es, pues con cuidadito, que no te pillen los dedos, ¿verdad? Vamos, Pero a lo mejor llega un momento en el que empiezas a pensar, de la comida. Dios mío, la comida, le he puesto el fuego lento, ¡ay, de repente! ¡Oh! Te das un golpetazo en el dedo. Ahora, automáticamente, ¿qué hace todo tu cuerpo? ¿Sí o no? De repente, ¿te estás dando cuenta de esto? El miembro que se ha hecho daño, el miembro que se ha dolido, todos los miembros que lo protegen. Y eso es un instinto natural, y ese instinto natural tendría que ser también en la iglesia. Cuando uno se duele, todos nos dolemos con él y lo arropamos. Cuando uno se hace daño, todos nos hacemos daño también con él y lo protegemos. Cuando uno al contrario triunfa, le va bien, todos lo celebramos con esa persona. Ese es el sentido de comunidad que Dios quiere traer sobre la iglesia. El camino de la confusión nos lleva al camino de la intimidad, donde Jesús se acerca, donde nos habla de la importancia de su palabra. Ahí somos guiados al camino de la comunidad, porque no somos llamados a ser llaneros solitarios, a vivir nuestra espiritualidad solos, sino a ser reconfortados ¿en qué? En la familia de Cristo. Y en cuarto y último lugar, y con esto sí termino, seremos llevados al camino de la resurrección. El camino de la resurrección. Y grábate esto, porque, ¿sabes? Para vivir una vida de esperanza, cuando hoy salgas de este lugar, cuando mañana vayas de camino al trabajo, o de camino a buscar a los
los críos o de camino al cole o de camino a cualquier lugar para vivir una vida llena de esperanza. Debemos recordar la verdad de que Cristo sí ascendió a los cielos, pero no nos dejó huérfanos, sino que Él dice, yo enviaré a otro consolador. Esa palabra otro, que en griego es autos, la raíz es de la misma naturaleza. O sea, dice que otro de la misma naturaleza que yo, de la misma condición que yo, va a estar con vosotros todos los días de vuestra vida. Y Romanos, Pablo va a decir en Romanos, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo espíritu que va a vivificar vuestros corazones. A lo mejor tú y yo hemos vivido etapas de sequía. A lo mejor hemos vivido etapas de apatía, etapas de disilusión, etapas donde nuestra pasión ha aflojado y ha menguado, pero recuerda, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ese pasaje es impresionante, o sea, ese espíritu que lo ha levantado de las garras de la muerte, le ha quitado las llaves al enemigo, lo ha levantado, lo ha exhibido en triunfo, en poder, y gloria, es el mismo espíritu que te vivifica. Eso es poderoso. Es que esto no es cualquier cosa, ¿eh? Esto no es ningún cuento chino, esto es la realidad del poder de Dios. Y ese poder de Dios está sobre ti. Ese poder de Dios está en ti. Y yo tengo, déjame decírtelo y confesártelo, yo tengo que recordármelo día a día. Yo tengo que volver a las raíces, al origen y decir, Dios, tu poder está en mí y está sobre mí, ese poder de resurrección. ¿Y cuándo se evidencia ese poder de resurrección? En Hechos capítulo 2, cuando dice que en comunidad estaban en oración, clamando y esperando la promesa. En ese momento desciende el Espíritu Santo, los bautiza, los llena. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos ser llenos cada día del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos anhelar ese poder de resurrección de Cristo. Recuerda, en medio de la dificultad, que Cristo ha resucitado. Y si Él ha resucitado, quiere decir que ha vencido el último enemigo, que es la muerte. Por lo tanto, nada hay imposible. Y si no hay nada imposible para Dios, tampoco para ti, porque Él ha prometido sus promesas sobre tu vida cada día de tu vida. Y esto no es un mensaje sensacionalista, eso es el Evangelio. Que lo olvidamos. Olvidamos el poder de Dios, olvidamos la efectividad del Evangelio, olvidamos que Dios quiere que vivamos una vida mejor. Eso no quiere decir una vida llena de dinero, que a lo mejor a veces sí, Dios te va a bendecir, claro que sí, yo creo en eso. Pero no quiere decir eso. Quiere decir que aun en medio de la necesidad, del dolor, de la decepción, Dios está contigo. Y Él se va a revelar como tu proveedor. Él se va a revelar como tu sanador. Él se va a revelar. Y eso produce en nosotros esperanza. Creer en un Dios vivo produce en nosotros una esperanza viva. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos? ¿Y dónde estás? Si ha habido algo que quizá Dios te ha hablado en esta tarde, algo que Dios haya tratado profundamente en ti, quizás ha sido el primer punto acerca del camino de la confusión, donde el velo del dolor a veces nos incapacita a ver la bondad o la intervención de Dios. Y tienes que recordar que es necesario creer para ver la gloria de Dios. Quizá necesitas comprometerte más con la palabra de Dios y volver a escuchar su voz por medio de su palabra, porque la has descuidado. Quizá necesitas que Dios rompa sobre ti críticas o malos pensamientos que has tenido con tu hermano, o no has estado trabajando en la unidad y Dios quiere tratar eso con tu corazón. O es que a lo mejor Dios quiere recordarte que el poder del Espíritu Santo sigue efectivo para tu vida. Te unos minutos para orar delante de Dios, para derramar tu alma, para derramar tu corazón delante de Él. Dile, Dios, aquí estoy.
Jesús, tú ves cada corazón rendido delante de ti. Tú ves cada persona que ha venido con diferentes circunstancias, peticiones, anhelos. Señor, yo te pido que hoy tu Espíritu Santo venga infundiendo aliento, tu Espíritu Santo venga infundiendo nuevas fuerzas para que la esperanza en ellos sea perfeccionada día tras día. Señor, hoy nos vamos llenos de pasión e ilusión porque sabemos que a pesar de que las circunstancias no sean las más favorables, sin embargo, nuestra esperanza es una esperanza viva porque está puesta en un Dios que vive y reina para siempre. Tú, Jesús de Nazaret, resucitaste al tercer día y nuestra esperanza está puesta no en este mundo, no en las cosas pasajeras, no en las cosas que se acaban, sino en ti, Dios, en que tu reino, en que tus palabras, en que tu persona permanece para siempre. Tu presencia no se caduca, tu presencia no se termina. Y Señor, tú hoy en esta tarde quieres llenarnos con tu presencia. Tú hoy en esta tarde quieres llenarnos con el raudal y con el manjar de tu gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu de